Bueno, seguimos compartiendo este mediodía, arrancando esta semana para hablar en este caso de biocombustibles, polémica por una nueva ley, un proyecto que busca rectificar o corregir la anterior nueva ley que fue en desmedro, en definitiva, del sector de los biocombustibles y fue más pro combustibles fósiles. Esta nueva iniciativa, claro, marca un aumento progresivo de los cortes obligatorios. No obstante, hay algunos aspectos que queremos analizar con algunos de los que están en contra o son detractores de parte de esta normativa. Estamos con Federico Martelli, dándole ya la bienvenida. Él es director ejecutivo de CEPREB, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustible. Federico, un placer, buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Muy contento de estar acá. Bueno, muy atento por tu tiempo. Contanos, Federico, cuáles son los principales puntos que ustedes discuten de esta nueva iniciativa y por qué. Sí, la propuesta de ley, encabezada por Santa Fe y por las provincias de la denominada Liga Bioenergética, tiene un aspecto positivo, si se quiere, que es que plantea el aumento del corte. Pero atrás del aumento del corte tiene un articulado que concentra la producción de biodiesel en Santa Fe en detrimento de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis. Tiene una redacción que plantea una libre competencia entre pymes ubicadas en distintas provincias cuando los costos diferenciales son distintos y por ende propicia la concentración de la producción de biodiesel en Santa Fe y condena las quiebras a muchas pymes de La Pampa, Entre Ríos, Buenos Aires y San Luis. Por eso nosotros desde la CEPREB venimos planteando una oposición muy clara y le venimos pidiendo a los senadores y a los diputados que no acompañen esta ley o que al menos se discutan los puntos que perjudican a nuestras provincias para que nuestras provincias puedan seguir fabricando biodiesel y no se concentre el 90% de la producción en una sola provincia. ¿Qué dice el artículo más polémico y qué debería decir para que sea igualitario el trato como vos estás advirtiendo? Sí, el artículo 9, que sustituye el artículo 13 de la 27640, plantea dos cuestiones. Una es el ingreso de las compañías integradas, es decir, que plantea que las grandes aceiteras comiencen a vender en el mercado interno. Las grandes aceiteras tuvieron durante todos estos años reservado para sí el mercado externo. Como el mundo se volvió muy competitivo y defensor de sus propias industrias, se bloqueó con medidas arancelarias y pararancelarias el ingreso de biodiesel argentino en Canadá, en Europa, en Estados Unidos y en distintos puntos del mundo. Por eso las grandes cerealeras tienen una capacidad ociosa instalada muy grande y quieren volcar esa capacidad ociosa en el mercado interno. Lo primero que quieren hacer es hacerlo en detrimento del rol que hoy ocupan las pymes, que son las que hoy proveen el mercado interno. Entonces, en la redacción de la ley avanzan algunos puntos porcentuales las grandes aceiteras sobre los cupos que hoy entregan las pymes. El otro gran problema es que en ese artículo se plantea que el mercado interno va a estar abastecido a partir de un llamado a licitación que establece competencia entre pymes con condiciones desiguales. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, uno de los costos importantes para definir la fabricación de biodiesel es la distancia con el puerto de Rosario, porque a mayor distancia es mayor el flete para trasladar la materia prima, que es el aceite de soja. Si nosotros podemos competir compañías que están alrededor del puerto de Rosario, con compañías que están en el sur de la provincia de Buenos Aires, en La Pampa o en San Luis, las licitaciones naturalmente las van a ganar las compañías que tienen menores costos. Por lo cual, con la sucesiva realización de licitaciones, la sucesiva ganancia de esas licitaciones por parte de las compañías santafesinas, va a redundar inevitablemente primero en una reducción de producción en el resto de las provincias y finalmente en el cierre. Federico, te hago un poco de abogado del diablo de la vereda de enfrente o desde algún estamento del gobierno en una apertura de mercado te dirían tranquilamente un argumento, si no es competitiva una empresa en determinada zona del país, que produzca otra cosa. ¿Qué se le respondería? Sí, que estas compañías se radicaron en distintos puntos del país porque las leyes anteriores de biocombustibles, la del año 2006 y la del año 2021, propiciaron el desarrollo federal de esta industria. La actual ley, la 27640, tiene vencimiento el 30 de diciembre del 2030. Es decir, quienes hoy operan en este régimen operan con cierta previsibilidad de una legislación que les da la garantía de que hasta ese momento iban a producir y entregar biodiesel con estas condiciones. ¿Sí? Entonces, todas esas compañías pymes invierten, firman contratos a futuro, firman contratos con proveedores, capacitan el personal, contratan ese personal, es decir, establecen todo lo que implica el funcionamiento de una pyme pensando que el régimen tiene vigencia hasta el año 2030. Finalizarlo antes
Para nosotros es violatorio de la seguridad jurídica y genera un precedente muy negativo para todos aquellos que quieren invertir en la Argentina, sobre todo para los empresarios pymes que tienen que mirar cuál es la legislación, cuál es la oportunidad de negocios con una legislación vigente y en base a esa oportunidad de negocios realizar los estudios de mercado, realizar los estudios de recupero en el tiempo de capital, las condiciones de producción e invertir. Y una vez que invertís con una determinada ley y que ya montaste la planta, que no la podés levantar y llevártela, vienen y te cambian la ley de un día para el otro y te obligan a competir con condiciones desiguales y por ende a producir menos y a la larga a quebrar. Nosotros planteamos al menos hasta el año 2030 tiene que respetarse la ley actual. El mismo abogado del diablo te podría decir, con ese criterio habría que mantener regímenes como Tierra del Fuego en forma indefinida. Cuando uno construye regímenes de promoción industrial con exenciones fiscales o con distintos tipos de ventaja competitiva, tiene que ver para qué lo hace. Un país no es solo pagar el menor costo posible por un bien o por un servicio. Un país también es lo que ese país sabe hacer. Es también su industrialización. Es la industrialización de su materia prima. Es el know-how que acumula en el proceso de esa industrialización. También es la diversificación federal de su producción, de su población, de sus cuadros técnicos. Si uno solamente tomara decisiones por una rentabilidad circunstancial o por una conveniencia de precio circunstancial, construiríamos un país completamente desigual. Te voy a poner un ejemplo. Durante gran parte de este año, importar diésel era más barato que fabricarlo en Argentina. ¿Qué significa? ¿Que vamos a cerrar todas las refinerías de la Argentina y nos vamos a dedicar a importar diésel porque durante 6 meses fue más barato importarlo? Cerramos las refinerías de YPF, las de PAE, las de Raízen. No, porque la producción de combustibles es un tema central para el desarrollo de cualquier nación. La industrialización de la biomasa y el desarrollo de la bioeconomía para la Argentina es una cuestión central de desarrollo estratégico, de generación de valor y de desarrollo nacional. Es decir, yo siempre digo, en Entre Ríos no hay pozos petroleros, en Entre Ríos no hay refinerías, pero Entre Ríos hace combustible, porque en Aldea María Luisa y en Nogoyá hay plantas de biodiesel. Entonces, para una provincia, la diversificación productiva, producir energía, industrializar su materia prima es importante. Entonces, me parece que si se hace una nueva ley, hay que hacerla con un criterio equilibrado para que todas las provincias puedan seguir produciendo. Yo no estoy de acuerdo en que una provincia redacte una ley en su beneficio para canibalizar la producción de las provincias vecinas, ni en el caso del biodiesel, ni en ningún otro tipo de producción. Federico, mencionabas plantas en provincias puntuales, plantas que hoy y desde hace cuánto tiempo están paralizadas y por qué. Sí, plantas que hace 16 meses que vienen con problemas, que desde julio del año pasado, con la llegada de la licenciada Tetamanti y con Daniel González como secretario coordinador de Energía y Minería, comenzaron a trabajar con problemas porque el Poder Ejecutivo comenzó de manera ininterrumpida a fijar precios de comercialización por debajo de los costos de producción, pero a partir del 15 de septiembre esa distorsión de precios ha sido tan grande que ya no se produce una sola tonelada de biodiesel en la Argentina. ¿Esto está paralizado por completo, por ende el cupo de corte obligatorio? A partir del 15 de septiembre la parálisis es total. Eso lo vas a ver reflejado en los números de septiembre del cumplimiento del cupo. Vas a ver que va a estar en torno seguramente entre 1,5% y 3% por las entregas remanentes. Ya en octubre el cupo va a caer a pisos históricos porque la diferencia entre el precio que fijó la Secretaría y el precio que debería ser el de comercialización de acuerdo a la ley es tan grande que ya no se puede producir. Por un lado se incumple la ley y por otro lado se puede inducir que hay un beneplácito de YPF que no está justamente a favor del aumento del corte o del corte inclusive. Mira, oficialmente las compañías refinadoras no han dicho nada sobre si están o no a favor del corte. Lo que nosotros decimos es que en la Argentina hay una ley y las leyes hay que cumplirlas. La ley establece en este momento un 7,5% del corte y establece un mecanismo de fijación de precio, que es la resolución 963/2023. Ese mecanismo de resolución crea una fórmula polinómica donde se cargan los costos. Esos costos arrojan un precio objetivo y transparente. Lo que nosotros le pedimos al Poder Ejecutivo es que respete ese precio, que respete la ley y que no condene a la quiebra a dedo a las compañías, porque eso es lo que hoy está haciendo. Cuando un funcionario de turno, un burócrata de turno,
se sienta en un escritorio y firma un precio que condena a un sector a la Claro. quiebra, está violando la ley, violando la seguridad jurídica y sentando un precedente muy negativo. Estamos ya sin tiempo, pero quería mencionártelo. Lo ha dicho ya en un par de veces, me lo ha dicho el presidente de YPF, Marín, que no estaba a favor de aumentar el corte con biocombustibles, bajo ningún punto de vista. En contra del modelo de Brasil, por caso, ¿no? Como ejemplo. Sí, he escuchado algunos argumentos, ¿no? Dicen que Brasil tiene otra realidad, Brasil tiene récord de producción de petróleo, récord de refinación de hidrocarburos, sin embargo aumentó los cortes. El biodiesel tiene un montón de externalidades positivas para la salud, para el medio ambiente, para las economías regionales, para la cadena de valor del agro. Es decir, negarse a aumentar el corte es ir a contramano de lo que pasa en el mundo. En América Latina, en Estados Unidos, en Europa y en el sudeste asiático se aumentan los cortes. Nosotros no podemos creer que vamos a inventar de nuevo lo que ya está inventado, simplemente tenemos que hacer las cosas que están bien. Federico Martelli, director ejecutivo de CEPREV, gracias por haber estado. Un placer. Gracias a vos. Nos vamos rapidito a la pausa, volvemos en un minuto.